Imagina esto. Justo en tu cocina, escondido a plena vista, hay un veneno que casi todos consumimos a diario, convencidos de su inocencia. Pero escucha bien. Este enemigo silencioso está, gota a gota, día tras día, apagando en secreto dos de los órganos más trabajadores y cruciales de tu cuerpo. ¿Te atreverías a descubrir qué es antes de que sea demasiado tarde? Y si te dijera que justo ahí, en tu propia cocina, se esconde un veneno que, con toda probabilidad, consumes a diario, convencido de que es totalmente inofensivo. Algo que, gota a gota, jornada tras jornada, está silenciando y desgastando dos de los órganos más incansables de tu cuerpo. Pon mucha atención. El sistema vital que en este preciso instante enfrenta el mayor riesgo dentro de ti no es tu corazón ni tu cerebro, son tus riñones. ¿Y sabes por qué? Porque existe una verdad inquietante que la mayoría de la gente ignora por completo. Tus riñones no tienen receptores de dolor. Cuando tu estómago se molesta, lo grita. Cuando tus rodillas están sobrecargadas, te lo hacen sentir. Pero tus riñones, esos infatigables trabajadores, resisten y se deterioran en un mutismo absoluto. Puedes perder hasta el 90% de su capacidad funcional antes de que tu organismo emita la más mínima señal de alarma. Sí, has oído bien, el 90%. Y cuando el primer indicio se manifiesta, el daño ya suele ser demasiado grave, a menudo irrecuperable. Soy el doctor Rafael Domínguez, especialista en riñones, y llevo más de 20 años observando en mi consulta las dramáticas consecuencias de toxinas silenciosas que arrasan con la función renal sin que nadie se percate. Hoy desvelaré 4 agentes tan omnipresentes que me atrevo a asegurar que al menos uno de ellos ha estado en tu plato esta misma semana. No me refiero a venenos químicos en el sentido tradicional, sino a costumbres cotidianas, aparentemente inocuas, que día tras día socavan la habilidad natural de tu cuerpo para depurarse. Y aquí reside lo más sorprendente. El veneno número 1 es algo que casi todos ingerimos, creyendo con absoluta fe en su inocencia. Quédate conmigo hasta el final, porque te mostraré con exactitud cómo sustituir a estos adversarios ocultos sin dietas imposibles ni privaciones extremas, solo pequeños ajustes que pueden evitarte la diálisis. Mi propósito no es sembrar el pánico. Estoy aquí para convertir el poder del conocimiento científico en consejos prácticos que literalmente pueden salvarte la vida. En mi clínica he presenciado demasiadas tragedias. Pacientes que terminaron dependiendo de una máquina de diálisis 3 veces por semana, por causas que habrían sido completamente prevenibles si hubieran recibido esta información 5 o 10 años antes. No quiero que tú te conviertas en el siguiente de esa lista. Por eso, te ofrezco una promesa inquebrantable. En los próximos minutos aprenderás a identificar a los 4 enemigos sigilosos de tus riñones y descubrirás cómo eliminarlos fácilmente de tu vida. Al finalizar este video, tendrás en tus manos un verdadero escudo para proteger la función renal que aún te queda. Pero antes de revelar el primer veneno, me gustaría saber con quién me dirijo. Haz una pausa de 1 segundo y anota en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Mi mayor satisfacción es verlos presentes desde cada rincón del mundo. Deja el nombre de tu localidad. Y ahora sí, prepárate. Vamos a exponer juntos a estos asesinos inadvertidos. Para comprender la magnitud del problema, primero debemos entender cómo operan verdaderamente tus riñones. Coloca tus manos en la parte baja de tu espalda, justo por encima de la cintura. Ahí se hallan los 2 obreros más incansables del planeta. Tus riñones. Aunque solo poseen el tamaño de un puño, son extraordinarias centrales de filtración. Cada día depuran toda la sangre de tu cuerpo unas 40 veces, sin un segundo de descanso. Su labor es eliminar toxinas, residuos y líquidos innecesarios. Pero no solo eso, también regulan tu tensión arterial, colaboran en la producción de glóbulos rojos para prevenir la anemia y fortalecen tus huesos. Son auténticos héroes anónimos. Dentro de cada riñón existen aproximadamente 1 millón de unidades microscópicas llamadas nefronas. Imagina cada nefrona como un vigilante incansable que nunca apaga su luz. Y aquí reside la información crucial que todos deberían conocer. A diferencia de la piel, que puede cicatrizar, o del hígado, que puede regenerarse parcialmente, las nefronas no tienen la capacidad de renacer. Graba esto en tu memoria. Cuando una nefrona perece por sobreesfuerzo o envenenamiento, desaparece para siempre. No hay sustitución. No hay una segunda oportunidad. Lo que se pierde en los riñones es un adiós definitivo. El daño renal es irreversible. Para que lo comprendas con total claridad, permíteme ilustrarlo con una imagen sencilla. Imagina que tus riñones son como un filtro de café de papel, delicado, pero asombrosamente sofisticado. Si solo viertes agua pura a través de él, ese filtro podría durar toda tu existencia. Pero, ¿qué sucede si día tras día le arrojas barro, grasa rancia y pequeñas piedras afiladas? Esa fina membrana se obturará bajo una presión constante y terminará por romperse. Los venenos que hoy vamos a desenmascarar son precisamente ese fango y esas rocas. Estamos obligando a un sistema concebido para la pureza a gestionar desechos tóxicos cada jornada. Y lo más despiadado de todo es que también nos enfrentamos a un adversario del que nadie puede escapar, el tiempo. La ciencia demuestra que a partir de los 40 años todos perdemos alrededor del 1% de la función renal anualmente.
Es la ley natural del envejecimiento, el precio de la vida. Si mantienes un estilo de vida saludable, tus riñones están diseñados para funcionar correctamente hasta los 100 o incluso 110 años. Esa pérdida del 1% no afectará tu calidad de vida. Pero aquí radica el verdadero peligro. Si a ese 1% de desgaste natural le sumas un 3 o 4% adicional de deterioro provocado por hábitos perjudiciales cada año, el declive se vuelve vertiginoso. Haz el cálculo conmigo. Podrías tener solo 60 años, pero tus riñones podrían estar operando como los de una persona de 90. Te habrías precipitado hacia la zona de riesgo demasiado pronto, hacia una insuficiencia renal prematura, donde las máquinas de diálisis y las listas de espera para trasplantes se convierten en una dolorosa y costosa realidad. Y aquí viene lo más engañoso. Podrías haber perdido el 40 o incluso el 50% de la función renal y sentirte completamente normal, quizás solo un poco más fatigado, con la piel algo más reseca. La enfermedad renal avanza sin sintomatología. Incluso los análisis médicos básicos a veces no activan la alarma hasta que el problema ya está avanzado. Por eso, la prevención activa no es un lujo, es una necesidad vital, especialmente si ya superas los 50 años o tienes antecedentes familiares. No permitas que una tragedia ocurra por falta de información. Ahora, comencemos con el veneno número 4, la inmovilidad, el asesino moderno. Suena peculiar, ¿verdad? ¿Cómo podría la falta de acción ser perjudicial? Pero déjame explicarte algo. Para tus riñones, la inactividad prolongada es veneno puro. Tus riñones requieren un flujo sanguíneo vigoroso y constante para llevar a cabo su milagro de filtración. La función renal depende enteramente de la circulación. Visualiza esto. Un riñón sano es como un caudaloso río de montaña, siempre cristalino, siempre en renovación. El agua fluye con fuerza, arrastrando las impurezas, oxigenando cada rincón, pero cuando pasas horas sentado frente a una pantalla, en el automóvil o en el sofá, la circulación se desacelera drásticamente. Tu cuerpo deja de ser un río viviente. Se transforma en un charco estancado, un pantano sin oxígeno, la sangre se acumula en las piernas, los desechos se concentran y tus riñones comienzan a asfixiarse literalmente por la escasez de oxígeno y nutrientes esenciales, provocando un daño renal progresivo e imperceptible. Permíteme contarte algo que observé recientemente en mi consulta. Recuerdo a don Miguel, de 72 años, jubilado. Acudió porque se sentía más cansado de lo habitual. Le realicé análisis de sangre y su creatinina estaba elevada en 2.5. Lo normal es menos de 1.2. Le pregunté sobre su rutina diaria. Me dijo: «Doctor, me levanto, desayuno, me siento a ver las noticias, luego las novelas, después la comida y más televisión». Pasaba 8 horas diarias sentado, sin moverse. Le pregunté: «Don Miguel, ¿cuánto camina al día?». Me respondió con franqueza: «Casi nada, doctor. Mis piernas ya no son las de antes». Ahí estaba el veneno. La inmovilidad había transformado su sangre en un río seco. Sus riñones clamaban por oxígeno. La buena noticia es que el antídoto para este veneno es completamente gratuito y está a tu alcance en este preciso instante. Te prescribiré una fórmula sencilla que transformó la vida de don Miguel. La regla de los 60 minutos funciona así. Por cada 60 minutos que pases sentado, levántate y muévete durante 5 minutos. Así de simple. No necesitas correr una maratón. No necesitas ir al gimnasio. Camina por la habitación. Estírate. Da pasos en el mismo lugar. Mueve los brazos. Esos 5 minutos son suficientes para reactivar la circulación, para convertir ese charco inmóvil en un río de vida nuevamente y permitir que tus riñones vuelvan a trabajar con fluidez. Es una manera natural de mejorar la función renal sin gastar un solo centavo. Y aquí viene mi consejo profesional adicional. Si trabajas en una oficina, sentado todo el día, o eres jubilado como don Miguel, configura una alarma en tu teléfono cada hora. Cuando suene te pones de pie. Así de sencillo. Camina mientras hablas por teléfono. Utiliza las escaleras en lugar del ascensor. Estos pequeños cambios protegen tus riñones de forma poderosa. Transformas el pantano estancado en un río caudaloso. Tus riñones reciben el oxígeno que necesitan. La sangre fluye, las toxinas se eliminan, el daño renal se detiene. Don Miguel aplicó esta regla religiosamente durante 6 meses. Su creatinina descendió a 1.8. Todavía no es perfecta, pero salvó su función renal de caer en la zona crítica. Pero ahora se aproxima algo aún más peligroso, un veneno que casi todos guardamos en el botiquín del baño sin ser conscientes del daño que puede ocasionar. Veneno número 3. Los analgésicos que destruyen en silencio. Apuesto a que tienes este veneno en tu botiquín en este momento. Me refiero a los antiinflamatorios no esteroides, los célebres AINES, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Los consumimos como si fueran dulces inofensivos para mitigar cualquier dolor cotidiano. Un dolor de cabeza, un dolor de espalda, molestias en las rodillas, y eso es un error letal para tus riñones. Permíteme explicarte con exactitud cómo estos medicamentos dañan los riñones de manera directa y brutal. Para reducir el dolor o la inflamación en tu rodilla o en tu espalda, estos fármacos actúan estrechando los vasos sanguíneos en la zona afectada. Hasta ahí, todo bien.
El problema es que también contraen las arterias que alimentan directamente a los riñones. Los AINES bloquean unas sustancias llamadas prostaglandinas, que son las encargadas de mantener el flujo sanguíneo renal constante. Sin estas prostaglandinas se produce una vasoconstricción renal severa. Es un daño renal inducido por medicamentos. Imagina esto para que quede absolutamente claro. Las arterias renales son como una manguera de jardín que riega el césped de tu vida. Cada vez que ingieres una de estas pastillas es como si un pie enorme pisara con fuerza esa manguera. El flujo de agua se interrumpe. Si lo haces una vez al mes, el césped puede recuperarse cuando retires el pie. No hay un problema mayor. Pero si pisas esa manguera día tras día, semana tras semana, durante meses enteros para sobrellevar un dolor crónico, ese jardín no resistirá. Los tejidos renales se resecarán, quedarán sin oxígeno, sin nutrientes y morirán lentamente en silencio. Según estudios médicos recientes, el uso crónico de AINES es una de las principales causas de insuficiencia renal en adultos mayores de 60 años, y la mayoría lo ignora. En mi consulta me duele profundamente el alma ver a tantos pacientes entrando en la fase de insuficiencia renal simplemente por el hábito de abusar de pastillas para el dolor de espalda crónico. No tenían idea del precio que estaban pagando. Daño renal irreversible a cambio de un alivio temporal. Si esta información te ha sorprendido o te ha abierto los ojos, te pido que hagas algo. Déjalo en los comentarios. Escribe: he usado estos medicamentos sin conocer el riesgo. Tu historia puede salvar a otros de repetir el mismo error. Ahora viene la solución. ¿Qué puedes hacer? Primero, para dolores leves o inflamación moderada, busca alternativas naturales. La cúrcuma con pimienta negra tiene propiedades antiinflamatorias científicamente probadas. El jengibre fresco, el omega 3 de pescado, son remedios naturales que no dañan los riñones. Segundo, si realmente necesitas tomar un analgésico porque el dolor es intenso, utiliza la dosis más baja posible durante el menor tiempo posible. Nunca más de 3 días seguidos sin consultar a tu médico. Esta es la forma de proteger tu función renal mientras manejas el dolor. Tercero, si tienes un dolor crónico que te obliga a tomar AINES todos los días, esto es una señal de alarma gigante. Habla con tu médico de inmediato. Pide alternativas, fisioterapia, otros tratamientos, cambios posturales. Tu función renal está en peligro real y concreto. Y aquí va mi regla de oro personal que comparto contigo. Antes de tomar cualquier pastilla para el dolor, hazte esta sencilla pregunta: ¿realmente la necesito en este momento o puedo esperar un poco? ¿Puedo usar hielo, calor o descanso primero? A veces, el mejor medicamento del mundo es la paciencia y escuchar a tu cuerpo. Pero ahora se presenta el veneno número 2. Este enemigo se oculta en lugares donde menos lo esperas. Veneno número 2. La sal invisible que aplasta tus riñones. La denomino sal invisible por una razón muy particular. El verdadero peligro no reside en el salero sobre tu mesa. Se esconde astutamente en los alimentos procesados, donde la industria alimentaria inyecta cantidades masivas de sodio para conservarlos y seducir tu paladar. Su mecanismo de daño es cruel y directo. Permíteme explicarte paso a paso lo que ocurre dentro de tu organismo. Primero, el exceso de sodio actúa como un potente imán de agua. Segundo, incrementa el volumen total de sangre que circula por tus venas. Tercero, ese aumento de volumen eleva la presión arterial de forma inevitable. Y cuarto, esa presión alta golpea sin piedad las delicadas nefronas, las unidades filtradoras de tus riñones. El resultado final es un daño renal permanente e irreversible. Para que lo visualices a la perfección, imagina tus riñones como un filtro de café de papel ultrafino. Cuando la presión arterial es normal, el agua fluye suavemente a través del filtro. El filtro dura años, incluso décadas, pero cuando la presión se dispara por el exceso de sal, es como dirigir un chorro de manguera de jardín a toda potencia contra ese papel delicado. El filtro se desgarra, la estructura renal se destruye, fibras microscópicas se rompen. Y aquí viene el dato que te va a impactar. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 75% del sodio que consumes cada día no proviene del salero sobre tu mesa. Viene oculto en alimentos procesados. Estás ingiriendo sal sin siquiera saberlo, sin poder controlarlo. Los culpables están ahí mismo, en tu propia cocina, en este momento. Cubos de caldo, un solo cubo puede contener 100 miligramos de sodio, fideos instantáneos, embutidos y salchichas. Y aquí viene la sorpresa más grande. Hasta el pan de molde y las galletas dulces que ni siquiera saben saladas. La industria añade sal en todo para que tu cerebro se vuelva adicto y sigas comprando. Pero tus riñones pagan el precio. Ahora llega la solución práctica que puedes aplicar desde hoy mismo. Mi regla de oro de los 400 miligramos. Cada vez que adquieras cualquier producto envasado, dale la vuelta al paquete y lee la etiqueta nutricional. Busca la línea que indica sodio. Si ves más de 400 miligramos de sodio por porción, considéralo una gigante alarma roja. No lo compres, déjalo en el estante. Es así de sencillo para proteger tus riñones de forma natural. Busca productos que digan sin sal añadida o bajo en sodio. Compara marcas. Las diferencias son enormes. Dos productos que parecen idénticos pueden tener uno el triple de sodio que el otro. Los alimentos frescos y naturales contienen menos de 50 miligramos de sodio por porción. Ese es tu objetivo.
Y ahora viene la parte emocionante, cómo reactivar tu paladar. Tu paladar está secuestrado por la sal en este momento, ha perdido la capacidad de saborear los alimentos reales, pero la buena noticia es que se puede recuperar. La solución son los sabores naturales potentes, ajo fresco machacado, que además es un antibiótico natural, cúrcuma en polvo, un antiinflamatorio increíble, pimienta negra recién molida, orégano seco, romero, tomillo, limón exprimido, vinagre de manzana. Estas son alternativas naturales para sazonar que despiertan tu paladar sin dañar tus riñones. Te hago una promesa médica. En solo 2 semanas de eliminar el exceso de sal, tu paladar se adaptará completamente. Dejarás de desear la sal, empezarás a saborear los alimentos reales como nunca antes, y tus riñones sentirán un alivio inmediato y profundo. La presión sobre las nefronas disminuye, el daño se detiene, pero ahora llega el momento crucial de este video, el veneno número 1, el asesino más peligroso de todos, el que está destruyendo más riñones en el mundo entero que cualquier otro factor. Veneno número 1, el azúcar, el asesino de múltiples caras. ¿Por qué considero el azúcar más peligrosa que la sal? Porque el azúcar no ataca desde un único frente. Ataca desde múltiples direcciones al mismo tiempo, en un asalto coordinado devastador. El azúcar es la chispa que enciende a los 2 enemigos más destructivos para los riñones en todo el planeta, la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. Un doble ataque que destruye tus riñones sin piedad y sin prisa. Permíteme explicarte exactamente cómo ocurre este proceso de destrucción. Cuando consumes azúcar, ya sea de refrescos, jugos envasados, pan blanco, galletas o arroz blanco, estos carbohidratos se convierten en glucosa a una velocidad vertiginosa dentro de tu sangre. El resultado inmediato es que tu sangre deja de fluir suavemente como debería. Se vuelve espesa, pegajosa, como miel caliente. Imagina intentar hacer pasar miel espesa por un colador ultrafino diseñado para agua. Se atasca, se fuerza, se rompe, lo destruye por completo. Eso es exactamente lo que sufren tus riñones al intentar filtrar una sangre cargada de azúcar día tras día. El esfuerzo excesivo provoca un daño mecánico brutal, causa daño oxidativo a nivel celular. Cada nefrona sufre, cada unidad filtrante se desgasta más rápido, pero el ataque no termina ahí. Aquí viene el segundo golpe. El aumento de insulina provocado por el exceso de azúcar le da una orden directa a tus riñones. Retén sal y agua, no las elimines. Y así volvemos al círculo vicioso mortal. Más retención de sal significa más presión arterial significa más daño a las nefronas. Es un ciclo que se retroalimenta. Hipertensión que daña aún más la función renal. Y ahora viene el tercer ataque, el más brutal de todos. El exceso de glucosa circulando por tu sangre literalmente carameliza los filtros renales. Es un proceso que en medicina llamamos glicación avanzada. La glucosa se adhiere a las proteínas de las nefronas como si fuera pegamento. Es como si cubrieras tus delicados filtros con una capa de caramelo duro. Ya no pueden filtrar, ya no pueden trabajar. El resultado inevitable es la enfermedad renal diabética, y aquí vienen las estadísticas que todos deberían conocer. La diabetes es la causa número 1 de insuficiencia renal a nivel mundial. Más del 40% de las personas conectadas a máquinas de diálisis llegaron ahí por una sola razón: el azúcar. El daño renal diabético es la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. Permíteme contarte una historia que me parte el corazón cada vez que la recuerdo. Conocí a María H.,